¿Listo? Listo. Sorangi, comprendido, todos comprendimos lo que acabamos de socializar, chicos. Lo del Sí, profe. pacto. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, entonces, en Colombia también existe algo que se llama los contratos de mandato. ¿Se han escuchado también los contratos de mandato? No, profe, yo no he escuchado contratos de mandato. ¿No? Eso No, yo es, tampoco. eso es utilizado aquí en Colombia, bueno, ese contrato de mandato es en el que una persona contrata a otra persona, valga la redundancia, para que gestione sus negocios y para que se haga a cargo de cada uno de sus negocios, ¿sí? O sea, esa persona lo representa a uno en una actividad mercantil, no mercantil, la que sea, ¿sí? O Por sea, lo ejemplo, que yo, literalmente un tutor, sí, pero por legal. ejemplo, yo tengo 5 vehículos, 5 camionetas y se las hago un contrato de mandato con una cooperativa de transporte. Con ese contrato de mandato yo las pongo allá y dejo que sea esa empresa la que administre, la que cobre, la que sí, la que haga todo eso. ¿Y ustedes creen que esa empresa si se queda con una utilidad? Claro. Claro, ¿cierto? Me hacen unos descuentos. ¿Listo? Entonces también eso es un tipo de mecanismo también que hay utilidad. ¿Listo? Eso es para que lo tengamos en cuenta. Bueno, perfecto. Estábamos hablando, vamos a hablar entonces ahora de los pasivos, ¿cierto? Sí. Ya hablamos de activos. Disculpe, pero no se ve nada en la pantalla. Ya voy a compartir, no te preocupes. Me confirman si ahora sí ven la pantalla. Sí, ahora sí. Listo, perfecto. Vamos a hablar de pasivo corriente. ¿Listo? El cual representa las deudas que la empresa debe cancelar en un plazo no mayor de un año, a un año. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dice una importante? ¿No? ¿Nadie? Las cuentas por pagar. Ajá, muy bien, los proveedores, ¿cierto? ¿Quién dijo esta palabra? ¿Quién participó? Yo, profesora. Sorangi, muy bien, listo. Otra también, ¿se acuerdan de algo que les decía que es muy importante? Dime. Las soluciones bancarias. Ajá, muy bien, listo. Y acreedores varios, ¿cierto? Listo. Y ahora vamos a clasificar lo que llamamos nosotros como... ¿puedo seguir o van a estar tomando apuntes? ¿Sigo? Sí, profe. Pasivo no corriente. Representa las deudas que se deben pagar en Antes de un un año. plazo mayor
a un año. ¿Listo? Aquí podrían estar, ¿sí? Podrían estar las obligaciones financieras que yo tenga mayor a un año. Pueden ser las cesantías consolidadas que yo tenga liquidadas de mi personal, porque las cesantías se pagan como anual, ¿cierto? Se consignan. ¿Listo? Entonces, estas podrían ser catalogadas dentro del pasivo no corriente. ¿Listo? Y vimos el patrimonio, que el patrimonio sí está confirmado por el patrimonio, está conformado por capital social, superávit y las reservas legales que debe hacer la empresa. ¿Cierto? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, tener en cuenta esos conceptos que acabamos de ver, ¿sí? Para tener en cuenta al momento de elaboración de estados financieros o preparación de estados financieros. ¿Listo? ¿De acuerdo, chicos? Ahora, el estado de resultados, ¿cierto? Entonces, el estado de resultados. ¿Qué significa eso? El ERI, estado de resultado integral, que es el famoso estado de resultados. ¿Listo? Entonces, este famoso estado de resultados, o conocido como el PIG, ¿qué significa PIG? Que hay un micrófono que está prendido. Silenciar. ¿Qué significa el PIG? Pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias, exactamente, ¿sí? Toda persona que establece un negocio o empresa con el propósito de ¿qué? De aumentar su patrimonio capital por medio de utilidades, que es lo que nos demuestra ese estado financiero, ¿sí? De acuerdo a utilidad o pérdida, porque la empresa puede tener saldo en rojo, ¿cierto? ¿Ustedes creen que alguna empresa en la época de la pandemia presentó un estado de resultados en pérdida, en negativo? Hola. Sí, señor. Sí, ¿cierto? Muchas empresas presentaron sus estados financieros y el estado de resultados integral era rojo. ¿Por qué? Pues porque no habían ingresos, porque en la pandemia nos encerraron a todos, ¿cierto? Cerraron restaurantes, cerraron locales, cerraron muchas actividades de empresas, ¿cierto? Por ende, Sí. no se generaban ingresos, pero sí había que pagarle a la gente, ¿cierto? Había que pagarle nómina a la gente porque ¿quién encerrado? ¿De qué va a vivir un encerrado, cierto? ¿O será que nosotros sabíamos que la pandemia iba a durar tanto tiempo y tenemos que haber ahorrado, no sé, 5 millones de pesos para poder sobrevivir? No, ¿cierto? Ustedes de pronto se dieron cuenta que algunas empresas, aún así uno en confinamiento, la empresa le pagaba uno su sueldo, ¿recuerdan? No sé si alguno pasó por ahí. ¿A ninguno? A mí no, profe. ¿A ti no?
Porque él sí no trabajaba con una empresa. Ah, ok, A mí ok. me pagaban de las cesantías. Todo lo que tenía acumulado en las cesantías era mi pago. Tú lo retiraste y eso fue, mejor dicho, para poder Sí, pasar pandemia. Pues les sí. cuento que triste, triste porque el gobierno lanzó una propuesta en la cual por pandemia el gobierno le estaba transfiriendo, el Estado le estaba transfiriendo a todas las empresas, ¿sí? Que se postularan que no tenían ingresos y les cubría la nómina del personal, ¿sí? Pero hasta cierta cantidad, profe. Dime. Hasta cierta cantidad. También el Estado pagaba, digamos que en las empresas que de flores y de alimentos que no podían transportar, les Sí, pagaban como la pérdida de la mercancía. la pérdida de la mercancía, o sea, que Sí, se deterioran las flores y todo el tema. sí, sí, todo eso le pagaban cierta cantidad. Bueno, pues yo postulé a 3 empresas allí. Aquí el sector de transportes, que ellos transportan materiales, crudo, arena de río, y el gobierno transfería el 100% de la nómina, ¿sí? Pero ¿qué había que demostrar? Que la empresa había disminuido sus ingresos en un 40 o 45 o 50%, ¿sí? Entonces, pues, imagínate, eso era un alivio para muchas personas. Y yo no puedo decir porque sí, de pronto en algunas empresas, pues, no era justo, no fue justo el mecanismo de que la empresa utilizara ese dinero para poder pagar a sus empleados que estaban en sus casas cuidándose. Doy fe, yo sé que algunas empresas de pronto cogieron esa plata y pues pagaron cosas ajenas a la nómina, ¿cierto? ¿Ustedes creen que pudo haber pasado eso? Sí, claro. Claro, sí. Pero entonces, todo esto, ¿sí? Generó de que las empresas generaron unos estados de resultados con pérdida, con negativo, en rojo, ¿sí? Porque a mayor ingreso hay disponible, hay utilidad, pero a menor ingreso, pues no va a haber utilidad en el ejercicio para poder tener un flujo de caja o efectivo para solventar todas las obligaciones que contrae la empresa. ¿Listo? Entonces, este PIG o estado de resultados es el que demuestra cómo se obtienen los ingresos y cómo se han causado o cruzado los gastos de una empresa durante un periodo determinado. Este estado de resultados es de vital importancia, ya que además de informarle a la compañía, ¿sí? A los interesados internos, cómo se han obtenido utilidades, también sirve para formular la futura política económica y financiera de la empresa, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Que dentro de las actividades mercantiles, ¿sí? Hay empresas de qué? Hay empresas de servicios, hay empresas de actividad mercantiles de compra y venta, ¿cierto? Las empresas de servicio, ¿sí? Son aquellas cuyo objeto fundamental es la venta de servicios que se prestan. ¿Qué quiere decir esto? Que estas empresas no venden mercancía fabricada o para la venta, ¿sí? ¿Cuáles son las empresas de servicios? Hoteles, clínicas, hospitales, empresas de transporte, los bancos, los estadios, las universidades, los colegios, los salones de belleza, las lavanderías, los honorarios de los profesionales, ¿sí? Entonces, en estas empresas de servicios, ¿ustedes creen que existe la cuenta de inventarios de mercancías? Profe, ¿me vas a repetir la pregunta? En esas empresas de servicios, ¿creen que existe la cuenta de inventarios de mercancías? No, no, señor. Yo diría Exactamente, que no existen, no existen. No existen, ¿por qué? Porque ellos no venden mercancías fabricadas, ¿sí? ¿Listo? Ellos prestan un servicio.
satisfacen una necesidad. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta. También hablamos de empresas distribuidoras o comerciales. Estas empresas distribuidoras o comerciales son las que compran productos terminados para venderlos a quienes, a los consumidores, ¿sí? Y ellos, quien compra para vender, tiene un margen de utilidad, ¿cierto? Porque yo no voy a comprar pan, ¿para qué? Hacer Para pan. vender pan, ¿sí? Entonces yo compro pan, tengo un margen de utilidad que ese pan lo incremento el 2% y me gano algo de utilidad, ¿cierto? Entonces, estas empresas, ¿sí? En estas empresas, ¿existe o no existe la cuenta de inventarios? Sí, sí, señor. Exactamente, sí existe, ¿cierto? Entonces, en estas empresas sí existiría la cuenta de inventarios. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una, bueno, coloquemos una definición, ¿sí? Aquí, el estado de resultados, ¿sí? Demuestra cómo se han obtenido los ingresos y cómo se han causado los gastos de la compañía o de la empresa durante un periodo determinado. ¿Qué se obtiene de los ingresos menos los gastos y los costos? La utilidad. La utilidad. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que este estado de resultados es de vital importancia, ¿cierto? Listo. Perfecto. Entonces, debemos tener en cuenta que lo siguiente. ¿Listo? En el estado de resultados, ¿sí? En el estado de resultados se incluyen todos los ingresos, ¿sí? Todos los ingresos, aquí, vamos a ver aquí en este ejemplo, ¿sí? Todos los ingresos brutos que tenga la compañía, ¿cierto? O las ventas brutas, ¿sí? Aquí están, ¿cierto? ¿Ustedes creen que si yo vendo, un ejemplo, 258.450.000, yo coloco este valor de lo que yo vendí con el IVA o sin el IVA? Sin el IVA. Sin el Sin IVA. el IVA. ¿Por qué sin el IVA? Porque el impuesto sobre las ventas, ¿es de quién? ¿De quién es el IVA? ¿De quién es el impuesto sobre las ventas? De la DIAN. De la DIAN, Del que del le Estado. compré. No, del Estado. Yo lo cobro y lo recaudo, pero ¿a quién se lo pago? Al Estado. Al Estado. A la Estado, DIAN. a la DIAN, ¿cierto? Ya la DIAN se encarga ya de administrarlo. La DIAN le dice, bueno, le mando para la Casa Nariño, vamos a mandar 1.000 pesitos, para el ICBF mandamos 1.000 pesitos, para el hospital, no sé qué, mandamos 2.000 pesitos, para la cultura mandamos 2.000, ¿sí? La DIAN le da manejo. Pero entonces aquí en ingresos, las ventas brutas, yo voy a colocar es el ingreso sin impuesto, porque el impuesto no me lo guardo yo en el bolsillo, ese lo pago yo al Estado, ¿listo? ¿Cuáles son esas devoluciones, rebajas o descuentos? Yo coloco aquí en devoluciones, rebajas o descuentos, ¿sí? Si yo devolví alguna mercancía, ¿sí? O sea, si me devolvieron alguna mercancía, yo la coloco ahí. Si yo le hice una rebaja a una factura de una señora, el valor de la rebaja lo coloco acá. Si yo apliqué un descuento a algunas ventas, lo coloco ahí. ¿Listo? Y esa suma de las ventas más las devoluciones, rebajas o descuentos y otros ingresos que puedo tener yo, en este ejemplo, los ingresos, otros ingresos, ¿de qué son?
¿Recuerda los puntos? De De arrendamiento. arrendamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa, ¿sí? Tiene unas propiedades, unos bienes por los cuales recibe un ingreso. ¿Por qué? Porque las tiene arrendadas, ¿cierto? Y se Sí, meten señor. como otros ingresos porque están fuera de lo común de la actividad mercantil de la empresa, ¿cierto? Yo no voy a mezclar ingresos que recibo por arriendos con las ventas, ¿ok? Sí, señor. Profesor, pero una pregunta. Dime, Digamos que un estado de resultado también o sea, se puede generar sin otros ingresos. claro, pues si yo no tengo, sí, o O sea, sea, por eso te solo digo, las ventas brutas y las sí, devoluciones. Ok. exactamente, sí. Yo metí estos otros ingresos porque en el ejemplo del taller dice que él recibe arrendamiento, ingresos por arrendamiento. Pero Sí, pues señor. si yo solo tengo ingresos de la compra y venta, si yo compro pan y vendo pan con una utilidad, pues esa es mi actividad económica, por lo cual todos los ingresos van a ser, ¿por qué? Por ventas brutas. Pero si yo Ok. tengo una panadería y la panadería tengo, con la panadería compro unas propiedades y recibo arriendos por esas propiedades, ahí sí utilizo la cuenta de otros ingresos, ¿sí? Ah, ok, sí, señor. ¿Listo? Vale. Bueno, listo. Entonces, la suma de estos dos me va a dar ¿cuánto? Las ventas netas, que fueron 262 millones de pesos, ¿cierto? Pero resulta que cuando yo vendo, ¿sí? Yo tengo un costo de venta, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Exactamente. Lo que yo vendo me genera un costo para yo poder venderlo. ¿Listo? Y el costo de venta aquí de estos 258 está determinado en 142.700.000. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que la utilidad bruta va a ser las ventas brutas más los ingresos menos el costo de venta, ¿cierto? ¿Y eso qué me va a dar? La utilidad bruta. ¿Cuánto me da la utilidad bruta? 119.950.000. ¿Listo? Sí, profe. Ustedes saben que el costo de venta es el costo en que se incurre para yo poder comercializar un bien, ¿cierto? O es el valor que yo invierto para comprar un producto para luego yo venderlo, ¿cierto? ¿Qué quiere Sí, decir? Si, bueno, cuando se hace una venta, un ejemplo de 100.000 pesos, ¿sí? Todo no es utilidad. ¿Para quién? Para quien la vende. Porque para poder vender esa prenda debió haberse comprado un bien, ¿sí? Para lo cual indudablemente hubo la necesidad de incurrir en un costo que se le conoce como un costo de venta, ¿sí? Quizás el vendedor compró una camisa en 60.000, ¿cierto? Y luego la vendió en 100.000 pesos, por lo que su costo de venta vienen a ser ¿cuánto, chicos? Los 60.000 pesos, ¿cierto? sí, ¿Listo? Ya que debió incurrir en comprarla a 60.000 para venderla a 100.000, ¿cierto? Es que quiere decir eso, que el comerciante primero compra para vender a un precio superior al que compró el producto y lo que pagó por comprar el producto que luego se venderá. Es lo que se le conoce como costo de venta. ¿Listo? ¿Comprendido? sí, señor. Listo, perfecto. Después de involucrar la cuenta de ingresos, se involucra la cuenta de ¿qué? De gastos, ¿cierto? En el taller que yo les envié, les hablaba que en los gastos, habían unos gastos, ¿por qué? Por sueldos y salarios, ¿cierto? Hay quienes pueden estar, ahí está el auxiliar contable, la vendedora del punto, la administradora, el empaquetador, bueno, no sé, el domiciliario, ¿sí? Todos los sueldos y salarios que incurran en la operación mercantil de la empresa
Sumaron 53.640. ¿Listo? Y por servicios, ¿sí? Pudo haber sido la asesoría, servicios de acueducto, alcantarillado, luz, la asesoría contable, la asesoría fiscal, la asesoría del abogado. Sumaron 9.250. ¿Cuánto es la suma de los gastos? 62.890.300. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la utilidad operativa? La operación de la utilidad bruta menos ¿qué? Menos los gastos, ¿cierto? Entonces, hasta el momento, la utilidad operativa sería ¿de cuánto? De 57 millones. Pero resulta que nosotros incurrimos en unos gastos financieros. ¿Cuáles son los gastos financieros? El 4 por mil, las comisiones por retiros, el valor de la chequera, ¿sí? Todos esos son gastos financieros que debemos descontarlos para saber cuál va a ser ¿qué? La utilidad antes de impuestos. ¿Qué quiere decir? Los 57 millones menos el 1.200.000 por gastos financieros me da una utilidad antes de pagar impuestos. Se llama esta utilidad antes de impuestos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Discriminar cuál es el impuesto a pagar, ¿cierto? Que se le llama impuesto sobre la renta, ¿cierto? Entonces, la actividad del taller dice que el impuesto sobre la renta es de 15.987.000 pesos. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuál va a ser la utilidad neta? Pues la utilidad antes de impuesto, que son los 55.859.700, menos los 15.987.000 que hay que pagar de renta. ¿Cuánto me va a dar la utilidad neta del ejercicio? 39. ¿30 y qué? 39.872.700. Listo. Eso sería el dinero que a mí me generó la utilidad de la empresa, ¿cierto? Sí. ¿Listo? Entonces, a 31 de diciembre, esa fue mi utilidad de la compañía. ¿Listo? Todos los ingresos menos los costos. Tienen que aprenderse de memoria eso. Estado de resultados. Total ingresos, ventas brutas, menos devoluciones, rebajas o descuentos, más otros ingresos. Esto me da una utilidad bruta, ¿cierto? Una utilidad neta, menos costo de venta, utilidad bruta. Esa utilidad bruta menos los gastos operativos o de ventas me da una utilidad operativa. Esa utilidad operativa menos los gastos financieros me da una utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos menos el impuesto a pagar me da una utilidad ¿qué? Neta. ¿Listo? Esa es la estructura que tiene el estado de resultados integral según NIF. Dudas, preguntas, inquietudes, quejas, sugerencias. Ese valor último, profe, es el mismo que nos da en el patrimonio en la utilidad del ejercicio. Exactamente. Yo tengo una pregunta, ¿Y quién me habla? Daniela. Hola Daniela, dime. En la parte de impuesto, el impuesto sobre el ingreso, Ujú. ese impuesto no está detallado en la hoja del taller. ¿No? Bueno, yo no lo, no lo vi. Sí, sí está. Sí está. ¿Sí? Es el que dice Uy. impuesto de renta. El Ajá. mismo que cogimos en pasivos y Ah, pusimos ok. en Ah, ok, pasivos. no, no. Lo que le Ok. iba a preguntar al profe es, ¿ese impuesto de IVA, ese no se suma? No, porque el impuesto de IVA yo lo utilizo, lo recaudo y lo pago a la DIAN, ¿cierto? O sea, ese impuesto de IVA es una cuenta por pagar que yo tengo que pagar a la DIAN. En cambio, el impuesto sobre la renta, yo no lo recaudo anticipadamente para pagarlo, sino el impuesto sobre la renta se liquida sobre la utilidad. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, ya lo entendí. Siempre el impuesto de la renta nunca va a tener sí tiene una tarifa que es el 25% ahorita para las personas jurídicas, ¿sí?
Pero el impuesto sobre la renta es muy diferente al IVA, porque el IVA, ¿sí? El IVA se causa sobre el valor de la venta o el ingreso, ¿sí? A diferencia que la renta yo la calculo de acuerdo a la utilidad, ¿cierto? ¿Me hago entender? Sí, O señor. sea, Sí, señor. mientras que el IVA es un impuesto indirecto, la renta es un impuesto directo, porque la renta se calcula de acuerdo a las utilidades que se generen en la empresa. ¿Listo? Y como decías tú, esta utilidad siempre se va a arrastrar a el estado de situación financiera. ¿En dónde? En el patrimonio. Miren, acá está. ¿De cuánto es la utilidad del ejercicio? De 39.872. Y aquí me da el ejercicio, en utilidad del ejercicio, 39.872. ¿Listo, mis chicos? ¿Comprendida la información? Sí, profe. Sí, Sí, profe. señor. Dudas, Me quedó una preguntas, tarea. inquietudes que tengan, que me quieran comentar. Sí, sobre la página, la primera página, la del balance general. La del balance general. ¿Qué necesitas saber sobre el balance O sea, general? la primera, la utilidad, ¿cómo es que se llama ¿Esta? eso? ¿La utilidad del ejercicio? Sí, la utilidad de, ¿Qué sí, necesitas saber eso, sobre la utilidad de utilidad del ejercicio. ejercicio? Cuando o sea, esto es la primera vez que se hace, ¿no? El primer estado financiero. El segundo año, la utilidad, eh, financiera se suma con la anterior, ¿cierto? No, Con la nueva utilidad, no. Entonces ponen cuidado. Entonces, ¿no? este es el estado financiero de este año, del año 2022, ¿cierto? Resulta que esa utilidad, ¿sí? Puede Sí, que se acumule, ¿sí? O puede que se saque en su totalidad, se utilice como activo para la utilidad. En el siguiente estado financiero puede, a lo que tú dices, puede que tengamos una cuenta que se llama Profe, utilidades. ¿le estás mostrando pantalla? No. Ay, perdón, sí, ya les pensé que estaban viendo. Aquí compartir. Me estás hablando, Andrés. Andrés, sí, hay señor. estados financieros Sí, en los cuales, ¿están viendo la pantalla? Sí. Ahora Ya, sí. profe. Hay sí, estados ahora sí. financieros en los cuales las empresas las utilidades las dejan quieticas, como tú dices, ¿sí? Y esas utilidades Sí, ya no se va a llamar utilidad del ejercicio, sino se llama utilidades acumuladas. Quiere decir que estos 39 pasarían como una utilidad acumulada. Digamos que estamos en el 2024, ¿te parece? sí, señor. Vamos a hacer estado financiero del 2024. Las utilidades del 2022, la empresa las tuvo todo el 2023 ahí quieticas. No las repartió ni las redistribuyó. Quiere decir que el 31 de diciembre del 2023, las utilidades del año 2022 no se tocaron. Cuando hagamos estados financieros en el 2024 del año 2023, va a aparecer esta cuentica que se llama utilidades acumuladas. ¿Listo? Y Sí, aquí señor. la utilidad del ejercicio sí podría cambiar, ¿cierto? Porque pudieron haber más ventas o menos ventas, más gastos o menos gastos. ¿Listo? Sí, señor. ¿Me entendiste? Sí, gracias. Bueno, Gracias, profe. entonces, listo, chicos. Entonces, con eso culminaríamos la clase de hoy. El taller yo lo coloqué con fecha 31 de marzo. Si lo pueden enviar antes, pues sería maravilloso. ¿Listo? Con eso culminaríamos la clase de hoy, chicos. Y entonces nos vemos el día de mañana, muy juiciosos, de 6 a 8 de la noche. Espero que haya sido de su agrado la clase. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? No, profe, al momento no. ¿Todo Tenga claro? buena noche. Como el agua. Profe, ¿no ha podido enviar los videos para hacer el trabajo de Cardets? Dios mío. Ya verifico si ya está el link subido como tal. ¿Listo? Yo con el de Carde solamente pude con un punto, el segundo Un sí no punto. pude. Sí, Tranquila. me quedó bien porque me dieron los saldos iguales, el Sí, segundo ¿Fueron no. profe, iguales? porque es lo que debemos, yo creo que todos. Sí.
No se lo tengo en cuenta, sino que pues yo un poquitico la clase adelantada, si de pronto más bien, como culmino, yo creo que culmino la clase de este tema en la siguiente semana, el lunes. Y si quieren, le hacemos el martes para hacer el taller de cartas en clase, Listo, ¿sí? profe. Ah, Bueno, listo, profe. bueno, Vale. chao, feliz noche, que descansen. Chao, profe, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, Profe, buenas noches. hola, Sorangi. Profe, tengo una inquietud. Es que yo había estudiado en Sorangi, el 2021. discúlpame, es que la clase creo que se va a vencer el link. Si quieres, escríbeme por WhatsApp un audio y te lo respondo porque no demoran en suspenderse el link, ¿listo? Listo, profe. Bueno.